tardes, compañeros y licenciados. De mi parte, pues me corresponde hablarles acerca del defecto en la pretensión. Vamos a retroalimentar primero sobre la definición de la demanda. Ya tenemos de conocimiento de que la demanda es el acto por el cual una persona actor ejerce una acción solicitando a intervención del juez para que se cumpla una determinada pretensión. También podemos entenderla de la manera en que la petición que hace el juez para que mande, dar, pagar o hacer o dejar hacer alguna cosa. Bien, ahora vamos a hablar directamente de los defectos en la pretensión. Tal como tenemos entendido, pues la pretensión procesal es una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta al autor de la declaración. Según Jaime Guas, podemos entender de que la pretensión es la manifestación de uno o más sujetos, haciendo de uso de principio dispositivo, atribuyéndose pues a la titularidad de un bien con exclusión en participación con terceros. La pretensión es un elemento esencial de la demanda y se constituye desde la fundamentación fáctica, la argumentación jurídica y la petición. Dicho acto suministra precisamente la materia alrededor de la cual el proceso se inicia, desarrolla y exige. Pues dicho de otra manera, pues podemos entender de que en palabras ya más concretas, pues que la pretensión es una declaración de voluntad petitoria que se caracteriza porque ha de estar fundamentada, es decir, tiene que estar fundamentada. Esto es pues que tiene que hacer referencia a un acontecimiento determinado de la vida. La petición puede ser, por ejemplo, pongámoslo así, como la petición de una cantidad de dinero, pero esa petición por sí sola no está identificada. La identificación exige que la petición se base también, por ejemplo, no en la relación jurídica de préstamo, sino precisamente en un préstamo concreto que habrá que individualizar con referencia a un conjunto fáctico preciso. El artículo 1335 del Código Civil pues nos enumera los objetos ilícitos que hay que se pueden ocupar para poder hacer improponible una demanda. Y tenemos el caso de que, por ejemplo, cuando, según lo dice, hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. También habla de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Cuando nos referimos a los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, pues podemos poner como ejemplo la transferencia de un título de propiedad que A la quiere hacer a B, pero no va a poder porque por circunstancias desconocidas o causas ilícitas, pues el terreno en sí tiene gravamen y dicho hecho pues no puede transferirse por esa misma situación. Lo tenemos también, según dice el artículo 1335, en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial o cuya propiedad se litiga. Tenemos el ejemplo cuando, por ejemplo, hay una situación de embargo, más que todo podemos tomar como referencia a las propiedades, ¿verdad? Cuando una persona ha hecho un préstamo y esta persona por algún motivo pues no puede cancelarle la hipoteca, porque para hacer el préstamo pues tuvo que hipotecar ciertos bienes y pues por ciertas circunstancias ya no pudo cumplir con su obligación y pues obviamente en este caso la entidad a la cual la persona le debe el préstamo pues procede a la demanda
de embargo de esa propiedad el, el deudor había dejado como garantía. También manifiesta podemos poner como ejemplo también las cosas de que tienen causa ilícita, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Vamos a hacer referencia a la ley de extinción de dominio. Se dan muchos casos, más que todo en las situaciones de el tráfico de drogas o cualquier objeto o forma ilícita de obtener dinero, que por la cual por medio de esa obtención de dinero pues se logran la compra de bienes inmuebles y así sucesivamente. Tenemos por ejemplo entonces la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Cuando viene A, es traficante de drogas, por decirlo así, tiene un ingreso pues bastante desmesurado de dinero. Entonces por medio de ese dinero pues él se hace acreedor, o más bien dicho se hace de propiedades a los cuales independientemente hayan sido vendidos de manera legal o ilegal, pues el Estado por medio de la ley de extinción de dominio pues procede a su retención. Y pues estos bienes inmuebles no pueden ser efecto de pretensión de ninguna manera, porque tienen ese proceso abierto. Y así sucesivamente, pues esta ha sido mi participación, y pues en todo caso, si no he podido saldar todas las dudas o si los confundí, pues espero que el licenciado me ayude a saldar esas dudas que podríamos tener más adelante. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes, licenciado y compañeros. En este día tengo la oportunidad de poderles hablar sobre la improponibilidad de la demanda por carecer de competencia objetiva. En el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de la improponibilidad de la demanda y literalmente dice así: presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo, carezca de competencia objetiva o de grado o atiende al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente, evidente falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes. Se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión. En esto, el auto por medio del cual se declara improponible una demanda que admite apelación. Pero ¿qué podemos entender por competencia? Es el sentido amplio al conjunto de atribuciones que tiene encomendado cada órgano jurisdiccional. Entonces, ¿para qué nos sirve la competencia objetiva? Esto nos sirve para determinar a qué grado corresponde el conocimiento de un asunto en primera instancia. Dentro de las situaciones que pueden generar una resolución de improponibilidad se encuentran la falta de legitimación procesal, el objeto ilícito, imposible o absurdo, y que carezca de competencia objetiva o de grado atinente al objeto procesal, como la litispendencia y la cosa juzgada. En otras palabras, la improponibilidad es una manifestación del control de la actividad jurisdiccional que imposibilita juzgar una pretensión por existir un defecto absoluto en las pretensiones planteadas, sea porque se trate de una pretensión imposible, ilícita o absurda, y que sea porque le falta la competencia objetiva. Tengan todos muy buenas tardes, licenciado, compañeros presentes en esta clase. En esta ocasión se me ha encomendado hablarles acerca de un poco de la improponibilidad de la demanda.
En este caso les voy a hablar acerca de cuando carezca de competencia de grado. Antes de hablar acerca del tema en fondo, hay que destacar que la demanda se considera improponible cuando no tiene aquellos requisitos de fondo, lo cual determinará el rechazo de la misma. Cabe advertir que entre los problemas de fondo encontramos las cuestiones relativas a las incompetencias, a plazos de caducidad ya vencidos y aquellas cuestiones de personería, a falta de interés para obrar. La competencia tiene como supuestos el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás de una controversia, que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que si la jurisdicción es aquella facultad de administrar justicia, entonces la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. Ahora les voy a hablar acerca de la competencia por razón de grado, que en este tema que se nos ha asignado, que es la improponibilidad de la demanda, una de las causales es que carezca de competencia por razón de grado. Pero cuando estamos hablando acerca de razón de grado, pues nos estamos refiriendo a aquel criterio donde el nivel jerárquico de los organismos jurisdiccionales ha sido encomendado, y eso lo podemos encontrar en la Constitución en su artículo 172, donde en esta se integra el órgano judicial, así la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establecen las leyes. Dichos tribunales han sido establecidos de acuerdo a un orden jerárquico. Hay tribunales menores o de mayor cuantía, de otros tribunales que estos tienen una competencia que deben conocer solo ciertos procesos, por los cuales no pueden sobresalir de su competencia. ¿Por qué? Porque van a ser declarados incompetentes cuando se presente ante situaciones que no están acorde a sus funciones como tribunal. Dice que la nueva normativa procesal civil y mercantil establece que dichas reglas o criterios de distribución para que los jueces en tal materia conozcan de una demanda o solicitud o se abstengan. Siendo la ley orgánica judicial el cuerpo de ley que delimita las actuaciones de los diferentes componentes del órgano judicial, siendo esta una de las normas organizadoras dentro del derecho procesal así identificadas. Es decir, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil encontramos aquellas competencias que deben ser cumplidas por los jueces, más en el ámbito de competencia que tengan los tribunales para poder conocer ciertos procesos. En este caso, cuando se presenta una demanda, el tribunal hará una evaluación acerca de la demanda, que se vayan cumpliendo siempre aquellos requisitos de fondo por los cuales va también la competencia, si ellos van a poder conocer o no conocer del proceso. Es por eso que la competencia de grado es muy importante, porque se va refiriendo a qué tipo de tribunal le va a competir ejercer la función de resolver las pretensiones que se le han sido planteadas a la hora de presentar una demanda. Es por ello que entonces que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece cuándo y dónde se pueden los tribunales declarar incompetentes para conocer de un proceso, o puedan surgir casos en donde hay una incompetencia de tribunales, no saber quiénes va a conocer de el proceso que se le ha sido planteado. O muchas veces los jueces pueden abstenerse
o se pueden recusar para que estos puedan no conocer y apartarse del proceso. Por lo que es muy importante conocer y también enumerar cuáles son aquellas reglas que tienen los jueces para poder conocer un proceso y cuándo no conocerlo, por declararse incompetente por razón de territorio, competencia, eh, etcétera. Es por eso que una de ellas es el domicilio determinado del demandado, que eso lo encontramos en el artículo 33 del cuerpo legal del Código Procesal Civil y Mercantil. El segundo es la residencia de este, por domicilio indeterminado, lugar de su última residencia, y también la capital de la República Salvadoreña cuando no sea posible determinar la competencia de acuerdo a los cánones señalados. Como sexta regla tenemos el lugar donde los comerciantes desarrollan o hayan desarrollado su quehacer. El paraje donde los comerciantes tuvieran a su cargo el establecimiento. Como también tenemos que el lugar donde haya nacido o deja de surtir efecto la situación y relación jurídica. Las letras de cambio o pagarés tienen un lugar de pago. El domicilio de los gestores o el lugar en que se desarrollen su actividad. Lugar donde se hallen las cosas. En cualquiera de los tribunales se puede hacer la demanda. Como 11 tenemos el lugar donde el causante haya tenido su último domicilio en el territorio nacional. También tenemos el paraje donde deban rendirse cuentas, el lugar donde se desempeña la administración, y como también tenemos que el juez del lugar que deba de conocer o esté conociendo de la obligación principal cuando lo reclamado sea algo accesorio. Estas han sido las reglas por las cuales se debe también tomar en cuenta la competencia de grado que tienen o que poseen los jueces al momento de conocer pretensiones que se les han sido incoadas por alguna de las partes. En síntesis acerca de este tema es destacar que la competencia de grado hay que tomar en cuenta siempre conocer por qué la competencia de grado es improponible en aquellos casos. ¿Por qué? Porque la demanda no se está planteando al tribunal respectivo que debe conocer de ese asunto. Es por ello que los tribunales, al momento de la presentación de la demanda, hacen su análisis jurídico para poder determinar si son ellos los competentes para conocer del determinado asunto que ha sido presentado. Y una de las modos o puntos en los que puede recaer la demanda es la improponibilidad por carencia de competencia de grado. Esta ha sido mi participación acerca de este subtema. Gracias por su atención prestada. Mi nombre es Enrique José Rivera Sánchez y continuando con el tema hablaré un poco sobre la litispendencia, ya que según la doctrina se define como litispendencia como una expresión española que se traduce como litigio pendiente, utilizada en el derecho para señalar que existe un juicio pendiente entre las mismas partes o sobre una misma materia. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 92, menciona que la litispendencia se produce desde la interposición de la demanda, ya que es admitida y a partir de la misma se despliegan todos los efectos determinados por la ley. Pues, es decir, que se entiende entonces que la litispendencia o litigio pendiente es la expresión utilizada en derecho para establecer que existe un juicio pendiente entre las mismas partes y sobre una misma materia en un mismo tribunal o otro distinto. Se considera como un efecto procesal que se origina luego de la presentación de la demanda,
en contra de otra parte por controversia, la cual le impedirá iniciar un nuevo juicio contra el demandado, restante en la misma materia, alegando este último tal circunstancia, interponiendo una afectación procesal, con lo cual se pretende evitar que se dicten sentencias contradictorias y logre una economía procesal, que se traduce en una defensa de la legalidad. En relación a los efectos procesales, se identifican respecto del tribunal, del demandante y del demandado. Respecto del tribunal, produce varias obligaciones. Para el tribunal, básicamente es escuchar las alegaciones de los litigantes. Demanda, contestación de la demanda, recompensación y la contestación de la recompensación. Transmite su presentación en el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil y resuelve las causas generando el dominio del principio de la inexclusibilidad. En el artículo 18 constitucional, si se expresa la pretensión, el juez está obligado a resolver y no puede excusar. En el artículo 15 del Código Procesal Civil y Mercantil, respecto al demandante, no puede iniciar un nuevo juicio contra el demandado sobre la misma materia, pues que en dicha situación el demandado tiene derecho a oponerse alegando litispendencia, es decir, juicio pendiente, y pudiendo generarse un uniforme en la cesación de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia en contra del procurador, en virtud de no cumplir el principio de lealtad, probidad y buena fe. Artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto al demandado, la genera la carga procesal de comparecer al tribunal de defensa. De lo contrario, el juicio puede realizar en rebeldía. También prorrogará la competencia al juez con relación al acto en los casos que la ley admita. Finalmente, determinará el objeto de la sentencia por aplicación del principio dispositivo, luego que la notificación de la demanda, en cambio, impide al actor desistir de la pretensión. Sin el acuerdo del demandado, a su vez, ésta asume la carga del defensor y a ponerse excepciones como la litispendencia, cuando ya existe un proceso entre las mismas partes y acusado. Ahora bien, los efectos sustanciales que pueden producir la litispendencia. Constituye en mora al deudor. Interrumpe el transcurso de plazo de la prescripción. Ante la notificación de la demanda, interrumpe el caso de la prescripción, incluso aunque se presente ante el juez incompetente o aunque se anula por defecto de forma. Impide la extinción de derechos, sujetos o plazos de caducidad. Determina que la demanda ha elegido una de las pretensiones alternativas en caso que exista esta elección. Luego de la notificación de la demanda, se constituye en mora al demandante y comienza a ser deudor de los intereses. La litispendencia marca el inicio del proceso. El derecho que aspira es la situación subjetiva y objetiva cuando se inicia el proceso y no se altera durante el desarrollo del juicio. Por último, exige el derecho de interpretar presentaciones incompatibles con que se ejerza la demanda. A continuación, continuará nuestra compañera. Muy buenas tardes, licenciado Julio César Contreras, compañeros y compañeras presentes en esta clase. Este día me corresponde desarrollar el tema de la cosa juzgada. Para los sujetos procesales, la cosa juzgada constituye la máxima expresión de seguridad jurídica, ya que éste evita el doble juzgamiento sobre lo deducido en un proceso. A su vez,
Esta figura trae consigo uno de los principales efectos y es aquella firmeza de las resoluciones judiciales definitivas. Para entender mejor esta figura jurídica, es importante de que conozcamos qué es cosa juzgada. La cosa juzgada es el efecto impeditivo que en un proceso judicial ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. También el autor Vázquez López nos establece una definición de la cosa juzgada. Él expresa que es aquella calidad de inmutabilidad y definitiva que la ley le otorga a la sentencia, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que se aplica en un caso concreto. Pero en algunos casos, muchas veces se producen controversias, ya que por regla general se sabe que existen sentencias que efectivamente poseen los efectos de cosa juzgada, pero existen otras que se les niega dicho efecto, dividiendo así a esta práctica de la cosa juzgada en dos. Número 1 es la cosa juzgada material y número 2 la cosa juzgada formal. Ambas no proceden al momento de interponer una demanda, puesto que la ley remite a establecer el procedimiento a seguir para continuar el proceso al declararse esta como improponible. Por ejemplo, cuando se carece de jurisdicción o competencia, esta se remite un oficio para establecer la competencia de dicho litigio y así dar continuidad al proceso en el lugar competente y específico para que conozcan de la materia, también de la cuantía, del grado o del territorio, que según corresponde en este caso, la resolución adquiere la firmeza y es considerada como cosa juzgada formal, porque pone fin en primera instancia, pero queda a salvo el derecho de subsanar la resolución emitida. Para una mejor comprensión, es muy importante que conozcamos cada uno de los conceptos de estas dos figuras. En cuanto se trate de la cosa juzgada material, también es denominada sustancial. Esta se refiere a aquella sentencia que es inimpugnable mediante otro recurso. Por esa razón es inmutable, pues no puede ser objeto de otro juicio o proceso posterior. Un ejemplo muy claro de la cosa juzgada material es el artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este realiza un enfoque limitado de las consecuencias de la terminación del proceso en virtud de ser parcializado, ya que se refiere específicamente al aspecto material de la cosa juzgada, dejando a un lado el aspecto formal. En cuanto a la cosa juzgada formal, esta se produce en aquellas sentencias que son expresamente determinadas que no son susceptibles de recurso, pero el fondo en ella pueden discutirse nuevamente. Por ejemplo, en los autos definitivos pronunciados en procesos contenciosos, en los cuales las pretensiones podrán ser nuevamente planteadas en un nuevo proceso, ya que es mutable. Esta figura de la cosa juzgada formal también ha sido admitida por la jurisprudencia civil salvadoreña, aunque con menos profundidad de lo más deseado.
Por eso es muy importante aclarar la afectación que causa según las reglas siguientes. En las sentencias de los procesos contenciosos, solo cuando lo indica la legislación de manera expresa o para los autos definitivos, el efecto de cosa juzgada formal es general. Por tal razón, las legislaciones iberoamericanas lo sobreentienden hasta el punto de no incluirlo en el texto legal. Por ejemplo, el desistimiento de la instancia, según el artículo 130, inciso 3, así como también la improponibilidad e inadmisibilidad de la demanda, que se expresa en el artículo 277 y 278 del Código Procesal Civil y Mercantil, y los distintos supuestos de incomparecencia que están regulados en los artículos 291 y 405 del Código Procesal Civil y Mercantil, etc. Existen los límites de la cosa juzgada. Se encuentra sujeta que puede explicar de una forma concreta lo expuesto anteriormente. En primer lugar, se conoce el límite objetivo y en segundo lugar, el límite subjetivo. El límite objetivo se da en consideración de la cosa demandada, es decir, a las cuestiones que fueron o pudieron ser objeto de debate en un determinado proceso. Y cuando se adquiere la autoridad de cosa juzgada, se encuentra en la parte dispositiva de la sentencia, no en su motivación. En cuanto al límite subjetivo, a diferencia de la anterior, aquí lo que se utiliza, más que todo lo que se enfatiza, es aquello relativo a las personas que se encuentran sometidas a una sentencia. Ahora hablaré acerca de los efectos de la cosa juzgada. Está también lo que son el efecto positivo y el efecto negativo. El efecto positivo es el cual se le otorga al beneficiado poder exigir su cumplimiento por los medios que la ley confiere. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos el derecho por ley general a acudir ante los juzgados competentes para que nos resuelvan. En cuanto al efecto negativo, se cierra la posibilidad de plantear nuevamente lo decidido por el juez. Se concibe que media vez se dicte sentencia en un juicio y se agoten todas las vías relativas a la interposición de los recursos, lo que pasa es que adquiere el carácter de cosa juzgada. Dada esta situación, se puede decir que tiene las siguientes características. Ahora les hablaré acerca de las características de la figura de la cosa juzgada. Número 1 es inimpugnable. Número 2 es inmutable. Y número 3 es coercible. Es inimpugnable, es decir, que la adquiere la sentencia cuando ya no hay forma que en su contra sea puesto recurso alguno. Es inmutable, ya que consiste en que al volverse definitiva la contienda judicial, el pronunciamiento se efectúa de tal forma que el conflicto no puede ser planteado ante el mismo juez ni ante otro. Y si se plantea, puede y debe ser rechazado in limine litis. Es coercible,
ya que se tiene la virtud de ser ejecutable aunque se niegue cumplirla, se puede obligar, pero coactivamente. Esto ha sido mi participación, licenciado Julio César Contreras y compañeros y compañeras presentes. Continuará el compañero Eric Avilés. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Julio César Contreras, compañeros presentes. Mi nombre es Eric Avilés y continuaré con la exposición. En este caso me toca seguir con la falta de presupuestos materiales o esenciales. Los presupuestos procesales son aquellos requisitos que deben cumplirse antes de iniciar la relación jurídica, es decir, que estos ocupan un papel preponderante en toda demanda, ya que son la base de la constitución de la relación entre las partes, pues son requisitos indispensables que se deben de cumplir y plasmar en el escrito de la demanda interpuesta para que no sea rechazada por el tribunal que conoce de ella. Como un aporte comparativo, en el derogado Código de Procedimientos Civiles se consideraba como motivo que generaba la declaratoria de improponibilidad los siguientes: la renuncia de un derecho en un proceso anterior, la licitud del objeto litigioso o improponibilidad de la pretensión, la falta de legitimación procesal, la caducidad del plazo establecido a la pretensión, demanda repetida como pretensión o hecho analizados en la misma u otra sede judicial en la que se haya dictado sentencia o no sea posible la aplicación de la pretensión, la falta de presupuestos materiales o esenciales de la pretensión si fueren evidentes, y el ejercicio en el fraude procesal o abuso del proceso. La oportunidad que se tenía para la declaratoria de improponibilidad no varía con la legislación procesal vigente, pues operaba al inicio del proceso mediante el juicio de admisibilidad de la demanda, o bien en el transcurso del proceso, como se le ha dado en llamar impersicendic litigs, teniendo como fundamento en este último caso los principios rectores del proceso como la economía procesal, la celeridad y la abreviación. Lo anterior permite advertir en la innovación que el legislador salvadoreño ha introducido en torno a la figura de la improponibilidad en el Código Procesal Civil y Mercantil, atendiendo a las nuevas corrientes del pensamiento en torno a esta figura, donde los motivos, afectos y trámites para su declaración son más comprensibles, según lo estipulado en el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Causas procesales, la cosa juzgada, compromiso pendiente, evidencia falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes. Estos podemos basarnos en el artículo 230, 293 y 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos hablan sobre la cosa juzgada, arreglo entre las partes, y el 294, algo similar, de finalización del proceso por acuerdo de las partes. El concepto de improponibilidad, la ineptitud, entre otros fundamentado tal situación, es un rechazo por motivos de fondo o forma de la demanda. Por lo tanto, es pertinente elaborar un análisis de esta figura jurídica. Ello servirá para no confundirla con la improponibilidad,
por falta de presupuestos de carácter formal y como tal también constituyen una forma anticipada de conclusión del proceso, basándonos en el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Las relativas al órgano judicial, tales como la jurisdicción interna y externa y la competencia objetiva, materia y cuantía, de grado, entre las causales objetivas menciona las siguientes: la litispendencia, la cosa juzgada, la sumisión al arbitraje, compromiso pendiente y la reclamación administrativa. Las causas que mencionaron se encuentran contenidas en las que determina el artículo 277 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, las cuales son las referidas a la pretensión. 2. Jurisdicción. 3. Competencia. 4. Litispendencia. 5. Cosa juzgada. 6. Sumisión al arbitraje. 7. Compromiso pendiente. 8. Carencia de presupuestos procesales. 9. Caducidad del derecho. 10. Prescripción. 11. Sana crítica y doctrina. Hasta aquí mi participación. Tengan feliz tarde y los dejo con el licenciado. Gracias.